Hechos 18 del 23 hasta el 19:7. Dice lo siguiente: y después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran bendición para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te suplico, Padre, que nos bendigas a través de tu palabra, que seas tú, Señor, el que nos instruyas a través de ella y que sigas, Señor, conformándonos a la imagen de tu Hijo Cristo. Gracias, Dios, por la bendición que nos das de servirte y de ser tus hijos. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, terminamos obviamente el año pasado con la serie basada en la parábola del Hijo Pródigo. Una serie que terminamos y yo dije, una vez que iniciamos el año vamos a regresar otra vez a Hechos, y por eso estamos regresando con Hechos. Con la ayuda de Dios, espero que este año sí terminemos Hechos, porque lo iniciamos el año pasado y se nos ha ido alargando y hasta ahorita vamos, miren, en Hechos capítulo 18 hasta el capítulo 19 y ahí vamos avanzando por la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes hicieron propósitos para este año nuevo? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, yo sí hice propósitos, pero como dice el meme, no se los voy a decir, pero van a notar cambios. Y ahí sí lo dejamos nada más. No voy a decir cuáles son mis propósitos, pero van a haber cambios. Esos son mis propósitos. Bien, fíjense que siempre los años nuevos son una oportunidad para reflexionar en el tiempo pasado y a la vez para ver qué es lo que viene en el futuro. Pero también es un tiempo para reflexionar en que hay una oportunidad de volver a comenzar. Siempre decimos eso, ¿no? En este nuevo año ahora sí voy a leer mi Biblia por completo. En este nuevo año ahora sí no voy a faltar a la iglesia. En este nuevo año ahora sí voy a hacer esto y esto otro. Porque siempre como que el inicio de un nuevo año nos da la oportunidad de volver a comenzar. Y algo hermoso que tenemos en el Evangelio es precisamente eso, que el Evangelio es la oportunidad de volver a comenzar. Porque tenemos un Dios de nuevas oportunidades, tenemos un Dios que siempre nos da la oportunidad de volver a comenzar. ¿Saben ustedes que para Dios, de alguna manera, el tiempo no existe? O sea, Él está fuera de nuestro tiempo. El tiempo en realidad fue creado para nosotros, como seres humanos. Nosotros sí vivimos en el pasado, en el presente y en el futuro, pero Dios no. Para Dios todo el tiempo es lineal. Nosotros sí necesitamos estos ciclos, necesitamos la noche, necesitamos el día, necesitamos el otoño, necesitamos la primavera, necesitamos todos estos ciclos, necesitamos que se acabe un año y comience otro año, y siempre en estos ciclos que se terminan está la oportunidad de volver a comenzar, y eso es el Evangelio. El Evangelio es Dios diciéndonos a nosotros, hay la oportunidad de que vuelvas a comenzar. Eso es lo que nosotros predicamos. Y entonces, hermanos, Pablo aquí está cerrando un ciclo. Pablo cerró un ciclo en el pasaje anterior, que sería en esos capítulo 18, versículo 22. Él terminó lo que se llamaría el segundo viaje misionero. Y aquí en el versículo 23, él comienza lo que entendemos o conocemos como el tercer viaje misionero de Pablo. Recordemos que para Pablo el punto de partida siempre era la iglesia de Antioquía. Entonces Pablo va y regresa a Antioquía, dice la palabra de Dios en el versículo 23, y de ahí Pablo pasa un tiempo en Antioquía y luego regresa a las iglesias que Pablo ya había establecido, porque Pablo siempre tiene una misión. La misión de Pablo, una vez que regresaba a estas iglesias, era fortalecer a los creyentes que él ya había sembrado tiempo atrás.
Y tú dices, ¿por qué fortalecer a los creyentes? O sea, ¿para qué Pablo se va a las mismas iglesias que él ya había establecido? ¿Por qué mejor Pablo no se va a otro lugar y abre nuevas iglesias? ¿Para qué ir a las mismas iglesias? ¿Para qué ir a pasar tiempo con los creyentes, con las personas que habían aceptado el Evangelio? Fíjense, la traducción de la Biblia, la versión Reina Valera del 60, dice así, confirmando a todos los discípulos. Y otra vez está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo tendría que regresar a las iglesias por las que ya había pasado para confirmar a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes? La razón, hermanos, es que la vida del cristiano es descrita en la Biblia como un nuevo nacimiento. La vida del cristiano es descrita en la Biblia como un nuevo nacimiento. Es decir, para ser un creyente, para ser salvo, tú tienes que experimentar un nuevo nacimiento. Jesucristo tuvo una conversación sobre esto al respecto ahí en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Jesucristo habla con Nicodemo. Nicodemo le dice, maestro, sabemos, va Nicodemo con Jesús y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Porque las cosas que tú haces, o sea, los milagros que tú haces, las señales que tú haces, no la puede hacer alguien si no viene de Dios. Es lo que Nicodemo le está diciendo a Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo, sí, Nicodemo, maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un maestro en las escrituras, dice, bueno, pero Señor, yo ya soy viejo. ¿Acaso debo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y Jesucristo le dice, no, Nicodemo, porque lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del espíritu, espíritu es. Pero ¿cómo hago esto? Dice Nicodemo. Y luego Jesús le dice, bueno, Nicodemo, tú eres maestro de las escrituras y no sabes estas cosas. La vida cristiana inicia con un nuevo nacimiento espiritual, no carnal. Todos nosotros tenemos un nacimiento carnal. Estamos aquí presentes. ¿Por qué? Porque nuestra madre en algún punto nos tuvo carnalmente. Y aquí estamos. Pero espiritualmente, solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo han experimentado entonces este nuevo nacimiento del que habla la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo el cristianismo inicia con un nuevo nacimiento? Entonces, iniciamos la vida como la pequeña Belén. Iniciamos la vida como bebés espirituales. Iniciamos la vida cristiana apenas conociendo lo básico del cristianismo. Por eso Pablo regresa a las iglesias que él ya ha establecido, porque lo que había dejado ahí eran bebés espirituales. Y los bebés necesitan más cuidado que los que ya están más maduros. Nosotros cuidamos de los bebés, cuidamos de nuestros niños. Y en la medida en que nuestros hijos se van desarrollando, poco a poco les vamos dejando a ellos más responsabilidades, los vamos enseñando, ¿no? A que se cambien, a que se vistan, a que se peinen, a que se laven los dientes. Pero al principio ellos no lo van a hacer porque no saben. Es más, ahorita mi hija en la mañana se subió a la mesa, ya sabe subir a la mesa, y de pronto me dice, mira Jorge, volteé a ver a Eden, la volteó a ver y está llena con yogur aquí en la cabeza. Ella se empezó a comer, pero adivinen, no la atinaba. Toda la frente llena de yogur. Tenemos que agarrar la cuchara y ponérsela en la boca. Pero va a haber un tiempo, conforme ella vaya creciendo y conforme le vayamos enseñando, en que ella solita va a tomar la cuchara y se la va a llevar a la boca. Entonces, por eso Pablo regresa a estas iglesias, porque hay bebés espirituales y él tiene que fortalecer a estos bebés espirituales que apenas están conociendo el Evangelio. Entonces, hermanos, conforme nosotros avanzamos en la vida cristiana, nosotros vamos madurando espiritualmente. Vamos creciendo más en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra, y también vamos profundizando más nuestra relación con Dios. Y entendemos mejor todo lo que implica el Evangelio, porque el Evangelio toca todas las áreas de tu vida. No hay ninguna área de tu vida que tú puedas decir que el Evangelio no lo toca. Todas las áreas de tu vida, el Evangelio las debe de tocar. Pero eso lo vamos aprendiendo conforme vamos conociendo más de la palabra de Dios y vamos profundizando más nuestra relación con Dios. Y sabes, siempre va a haber algo en nuestras vidas, siempre va a haber algo en nuestras vidas y en nuestras mentes que debe ser transformado por Dios. Yo era cristiano de mucho tiempo. Yo nací, podría decir, dentro de un hogar cristiano. Mi mente, cuando yo estaba estudiando en la preparatoria, aquí sería el high school, mi mente era ganar dinero. Yo quiero ser ingeniero. Creo que ya he platicado esto. Esa era mi mente. Y yo era cristiano. Eso estaba en mi mente. Yo quiero ganar dinero. Yo quiero ser ingeniero. Y los ingenieros ganan bien. Conforme fui creciendo en la vida cristiana, me di cuenta que el dinero no es la meta.
Me di cuenta que el dinero es una herramienta que Dios me da para servirle mejor a Él. El dinero no es la meta. Pero eso me tomó a mí un tiempo entenderlo, conforme fui creciendo en la palabra de Dios. Como cristianos, el Evangelio va tocando todas las áreas de nuestra vida y va transformando nuestros corazones, va transformando nuestras mentes, de tal manera que va poniendo en nosotros el carácter de Cristo. Pero cuando somos bebés espirituales necesitamos de este cuidado especial. Es lo que vamos a ver hoy, hermanos, en este pasaje, con un tema que se repite en dos eventos distintos y que Lucas, ¿verdad?, los ha puesto para hablar juntos, para hablar al respecto, y me estoy refiriendo al tema del bautismo. El tema del bautismo que Lucas va a tocar aquí en este pasaje. Miren, cuando yo me preparaba para predicar de este pasaje, hay un teólogo que se llama Justo González, y él pone, o él titula toda esta sección como discípulos deficientes, porque es lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? De la lectura que nosotros hicimos se desprende que estamos hablando con creyentes, estamos hablando de creyentes verdaderos, que sin embargo no habían sido instruidos correctamente sobre el bautismo. Una cosa tan, diríamos nosotros, básica, porque el bautismo es algo básico dentro del cristianismo. De hecho, decimos que el bautismo es el primer paso de obediencia. Decimos, si tú no te bautizas, que es el paso más sencillo, por decirlo de alguna manera, de obediencia, ¿cómo podemos creer que en realidad estás dispuesto a seguir a Jesús? Porque al final de cuentas, ¿qué es el bautismo si no es más que meterte al agua públicamente? Es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Si no estás dispuesto a seguir a Jesús en lo más sencillo, ¿cómo podemos realmente creer que vas a obedecer a Dios cuando vengan situaciones más complicadas? El bautismo es eso, es un acto de obediencia. Entonces ellos no han entendido por completo el bautismo y Lucas va a tratar de ello. Miren, al principio, por primer lugar, vamos a hablar de Apolos. Dice así la palabra de Dios, versículo 24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Entonces encontramos aquí una persona, Apolos. Es el primer personaje que aparece aquí. Es el primer personaje que necesita ser corregido en cuanto a su conocimiento acerca del bautismo. El versículo 24 dice que, que era un judío que venía de Alejandría, un judío alejandrino. Ahí Alejandría es una ciudad de Egipto. No sé si ustedes si recuerdan un poquito de historia universal, recordarán que en Alejandría hubo una biblioteca muy importante, la Biblioteca de Alejandría. Entonces, Alejandría era una ciudad que para los tiempos de Jesús era conocida por ser una ciudad de intelectuales, una ciudad de filósofos, una ciudad de gente elocuente, gente que le gustaba prepararse. Porque ¿para qué están las bibliotecas? Para estudiar, para prepararse. ¿Dónde están las bibliotecas? En las universidades. Porque la gente que está ahí creemos que es gente que se está preparando y que está leyendo. Entonces, en Alejandría está una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad y la gente que estaba ahí era gente generalmente educada, gente intelectual. Entonces viene Apolos, que viene desde esta región, y se nos dice que Apolos era un orador elocuente. Dice así, era un orador elocuente que conocía bien las escrituras. Reina Valera del 60 dice poderoso en las escrituras. Era un varón poderoso en las escrituras. Esto quiere decir, hermanos, que Apolos conocía muy bien el Antiguo Testamento. Conoce muy bien el Antiguo Testamento porque dice, conoce bien las escrituras. Pero para este tiempo, el Nuevo Testamento no está escrito. Entonces, cuando dice, conocía las escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, Apolos era un orador elocuente que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Ahora bien, conocía bien lo que el Antiguo Testamento decía y podía relacionarlo con Jesús. Es lo que dice el pasaje. Podía relacionarlo con Jesús porque había recibido la enseñanza sobre el camino, pero le faltaba algo. Le faltaba algo a este varón elocuente, inteligente, poderoso en las escrituras. Le faltaba algo a Apolos. Dice el texto que solamente sabía acerca del bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. No nos dice qué significaba esto, simplemente dice conocía más o solamente conocía acerca del bautismo de Juan. Y entonces dice el texto que Priscila y Aquila, ellos fueron colaboradores de Pablo, que se quedaron aquí en Éfeso, tomaron a Apolos, se lo llevaron aparte y le enseñaron con más precisión el camino de Dios.
Lo tuvieron que enseñar Priscila y Aquila. Apolos, hermanos, lo que le faltaba a Apolos era la revelación apostólica. Eso es lo que le faltaba a Apolos. Lo que los apóstoles estaban edificando sobre la roca que es Cristo. Porque nosotros leemos bien en el Nuevo Testamento que Jesucristo es la roca, pero que luego los apóstoles echaron los cimientos de lo que ahora sería la iglesia. Entonces, a Apolo le faltaba esa parte. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Pero para ese tiempo el Nuevo Testamento todavía no está escrito. Entonces, Apolos necesita la instrucción de los apóstoles de Jesús. Necesita eso Apolos. Apolos conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento necesita la iluminación del Nuevo Testamento para ser plenamente entendido. Apolos necesitaba eso. Necesitaba que alguien le revelara cómo se cumplía todo el Antiguo Testamento en Jesucristo. Entonces, fue eso lo que Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos. Pero yo quiero aquí detenerme un poquito para que veamos la actitud de Apolos. Porque vean cómo es descrito. Es un creyente verdadero. Así lo describe. Creyente. Él había creído. Pero era un varón elocuente. Y esa palabra en el griego se puede traducir al español como un erudito, como un educado, como un inteligente. Era un varón inteligente, Apolos. No estamos hablando aquí de cualquiera, estamos hablando de una persona inteligente, elocuente. Además, era poderoso en las escrituras, o sea, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Podía refutar a sus rivales citando el Antiguo Testamento. Una persona que conocía las escrituras. Y además, dice el texto, que tenía un espíritu fervoroso. La palabra en griego aquí, para espíritu fervoroso, dice un espíritu que le hervía, que está hirviendo. ¿Verdad? Es eso, espíritu fervoroso. De tal manera que Apolos no se podía quedar callado y hablaba. En pocas palabras, fíjense bien, aquí tenemos diríamos ahí, a un cristiano con todo el paquete completo, ¿no? Porque fíjense, conocía las escrituras, era inteligente y además tenía la intención de hablar también, hablaba. Porque hay cristianos inteligentes que no hablan. Hay cristianos inteligentes que no son elocuentes, que no pueden decir las cosas. Pero Apolos no, Apolos era elocuente, era inteligente, conocía bien las escrituras y aparte tenía este espíritu que lo hacía él hablar. Sin embargo, vemos que Priscila y Aquila se lo llevan aparte. ¿Y qué hace Apolos? ¿Se enoja? No, no dice el texto nada de eso. Simplemente Apolos recibió la corrección y a partir de ese momento cambió su mensaje. Por eso yo estoy diciendo, aquí estamos viendo el espíritu de un hombre verdaderamente sabio. Dice el texto, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, corrige al sabio y se volverá aún más sabio. Porque el sabio se deja corregir. Corrige al necio y así te va a ir en la vida. Porque el necio no acepta la corrección. Entonces aquí estamos viendo un hombre que realmente inteligente, poderoso en las escrituras. Sin embargo, acepta la corrección porque él está equivocado en algunas cuestiones y entonces lo llevan por el camino correcto. Por lo que leemos más adelante, quiso ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron y hasta le dieron cartas de recomendación a Apolos. Y dice el texto que resultó de ser de gran beneficio en Acaya porque refutaba a los judíos en debates públicos. Y usando el Antiguo Testamento, ahora sí decía que Jesús no solamente era Señor, también era el Salvador del mundo. Y aquí está, poco a poco, estamos viendo la diferencia. Apolos presentaba a Jesús solamente como el Señor, pero le faltaba a Apolos entender que Jesús también es el Salvador. Lo siguiente es que vemos a los 12 de Éfeso, es el siguiente pasaje, capítulo 19. Y dice así, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos le dijeron, el bautismo de Juan. Otra vez estamos con el bautismo de Juan aquí. Y Pablo les dijo, el bautismo de Juan, y aquí sí encontramos, este versículo es clave, porque aquí Pablo nos va a explicar. Dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente
que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Esta escena ocurre después de que Apolos abandonó Éfeso. Apolos se fue a la región de Acaya, en Corinto. Y entonces Pablo llegó a Éfeso y se encuentra, dice el texto, con varios creyentes. Es lo que dice el versículo 1. Varios creyentes. Eran cristianos, eran creyentes verdaderos. Entonces Pablo llega con estos creyentes, unos 12 en total, y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Y ellos dijeron, no, ni siquiera sabemos que existía el Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dice, bueno, ¿qué bautismo entonces ustedes recibieron? Yo le dije el bautismo de Juan. Y entonces esta es la clave para entender la diferencia entre ambos bautismos. Pablo les dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse de sus pecados, pero falta un paso más. Y el siguiente paso es creer en el que viene después de Juan, es decir, en Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaron. Antes de explicar esto, quiero que noten ustedes, dejar en claro las diferencias entre estos dos bautismos. Juan el Bautista hacía siempre un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista es arrepentidos, arrepiéntanse, reconozcan su maldad. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Reconoce que estás perdido, reconoce que estás alejado de Dios. Y esa es la primera parte del Evangelio. Reconoce que le has fallado a Dios. Reconoce que has pecado y que te tienes que arrepentir verdaderamente. Esa es la primera parte del Evangelio. Hay que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Creador y que nosotros hemos fallado al Creador. Eso es lo que Juan enseñaba. Es más, Juan lo decía así, Lucas capítulo 3, versículo 7. Fíjense como dice Juan el Bautista. Si ustedes creen que yo soy duro, escuchen las palabras de Juan el Bautista. Camada de víboras, dice Juan. Camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Eso es lo que decía Juan, arrepiéntanse. Y ahí estaba el bautismo de Juan. Bautismo que simplemente simbolizaba que la gente se había arrepentido de sus pecados, pero no más. Que estaban arrepentidos y que vivían una vida constante de arrepentimiento delante de Dios. Y esa, sabes que solamente es la primera parte del Evangelio. Porque el llamado de Jesús es crean en mí como el Salvador del mundo. Dice Jesús en Juan capítulo 12, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí, o sea, en Jesús, no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque yo he venido a salvar el mundo y no para juzgarlo. Porque el juicio final será hasta el final de nuestros días. Pero Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Entonces Jesucristo está diciendo, me tienes que recibir a mí como tu Salvador. En otras palabras, el arrepentimiento es necesario, es la primera parte del Evangelio. El arrepentimiento es necesario, pero le hace falta la fe, la confianza, creer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pongan su confianza en mí, dice Jesús, para que no queden más en la oscuridad. Ese es el siguiente paso. Por eso decimos que para ser salvos se requiere arrepentimiento y fe. Arrepentirme de mis pecados y poner mi confianza en Jesucristo. Para que entonces tú y yo estemos bien con Dios. Descansar en la gracia y en el perdón de Dios. Descansar en saber que la ira de Dios ha sido completamente, ¿verdad? Ha sido aplacada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Descansar en que Jesús es el Salvador, el único medio para llegar al Padre. No hay otro intermediario entre Dios y nosotros que no sea Jesucristo. Entre nosotros y Dios, el único que nos puede conectar con el Padre es Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No hay un santo,
No hay alguien más que esté entre nosotros y Jesús. Es nosotros, Jesús, el Padre. Y por eso Jesucristo dice, pongan su confianza en mí, para que ya no vivan más en la oscuridad. Entonces, el bautismo de Juan llamaba al arrepentimiento, pero el bautismo en el nombre de Jesús es arrepentimiento y fe. Y yo ya no tengo que vivir triste, acomplejado. Yo puedo vivir ahora feliz porque mi fe está puesta en el sacrificio de Cristo. Él hizo lo necesario para que yo pudiera estar bien con Dios. Por eso el sacrificio de Cristo es perfecto. Porque si viviéramos nosotros, como en el Antiguo Testamento, ofreciéndole un sacrificio a Dios, cada vez que pecamos, no tendríamos el dinero suficiente para pagar por tanto sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para aplacar la ira de Dios. Pensando en esto, yo quisiera simplemente contestar unas cuantas preguntas que van a aparecer ahí en la pantalla, tratando de darle un poco de claridad y tratando de cerrar también este tema. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Lo acabo de decir, arrepentimiento y fe. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9 lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que dice el texto. No dice que tienes que hacer otra cosa, que tienes que traer una ofrenda, que tienes que hacer esto otro. No, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué es eso? Es arrepentimiento. Lo que estamos viendo en el bautismo de Juan. Confesar que Jesús es el Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, tu confianza en Cristo, entonces, dice Pablo, serás salvo. Eso es el Evangelio. Por eso yo he dicho varias veces en este lugar, a veces el Evangelio es tan sencillo, pero tan sencillo, que es una piedra de tropiezo. Porque como seres humanos siempre queremos hacer las cosas para ganarnos algo. Así estamos acostumbrados, así hemos sido educados. Así me educó mi papá, ¿verdad? ¿Quieres comida? Trabaja por la comida. Entonces, estamos educados así, a querernos ganar las cosas. Pero el Evangelio es, no, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que tú no puedes hacer nada para alcanzarlo, solamente arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Dios. Por eso, ¿cómo somos salvos? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿El Espíritu Santo se recibe con el bautismo? La respuesta es no. El Espíritu Santo no se recibe con el bautismo. Fíjense la pregunta de Pablo. Pablo cuando va con ellos les dice, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Porque eso era lo normal. Por eso Pablo preguntó eso. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Eso era la norma. En el momento de creer en Jesús, en este caso fue algo fuera de lo común. Y cuando nosotros leemos con más cuidado el libro de Hechos, sabemos que Dios decidió manifestarse de esta manera como una forma de certificar el ministerio de Pablo entre los gentiles. Por eso son 12 hombres, así como los 12 apóstoles que representaban a Israel. En este caso son 12 efesios gentiles que representan a todo el mundo. Entonces lo que está haciendo aquí Dios es simplemente certificar el ministerio de Pablo. Y es más, no recibieron al Espíritu Santo cuando se bautizaron, sino cuando les impusieron las manos. La enseñanza apostólica, es decir, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, fuera del libro de Hechos, es que el Espíritu Santo se recibe en el momento en el que tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo. Dice Efesios 1:13. Escuchen bien, dice así, en él también ustedes, vean lo que dice Pablo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, o sea, el Evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. No hay lugar a dudas. Pablo lo está diciendo claramente. En el momento en el que tú escuchaste el Evangelio, creíste en él, Dios te ha dado el Espíritu Santo como un sello, como una garantía de que tú eres su hijo. Por eso creemos, a la luz de la enseñanza apostólica, que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento que creemos en Jesucristo, que creemos en el Evangelio. En este caso, en el libro de Hechos,
tenemos que entender que la iglesia, el cristianismo, está en una transición del viejo pacto al nuevo pacto. Pues hay cosas que se salen de la norma porque Dios está trayendo salvación y porque Dios está autenticando el ministerio, en este caso de Pablo. Por eso hay cosas que se salen un poquito de la norma. Pero la enseñanza que encontramos claramente es que el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Número 3, el Espíritu Santo. Perdón, es necesario, no puse la número 2, es necesario bautizarse. ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Lo que encontramos en la palabra de Dios es que no. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Pero podemos decir que el ladrón en la cruz, que él no se bautizó, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo bautizó? No. El bautismo es un símbolo. El bautismo es un paso de obediencia. El bautismo representa, yo estoy y me identifico con Cristo. Número 4, hablar en lenguas y profetizar es señal de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. No, ¿verdad? En este caso volvemos otra vez al punto anterior, ¿verdad? La primera comunidad de cristianos nació en el seno del judaísmo y Dios decidió manifestar la llegada del Espíritu Santo por medio de hablar en otros idiomas y profetizar. ¿Por qué Dios les dio idiomas a aquellos primeros cristianos? Para que dieran testimonio, para que pudieran hablar de Cristo a otras personas que hablaban otros idiomas. Y ahora Lucas, con estos 12 efesios, quiere mostrarnos que el Espíritu Santo, que Dios les ha dado el Espíritu Santo en la misma medida y calidad con la que les había sido dado a los judíos. La enseñanza apostólica que encontramos en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es lo que encontramos. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y hablar en lenguas y profetizar son dones del Espíritu Santo que no todos los cristianos tienen. Solamente a algunos a quienes el Espíritu Santo quiere darle esos dones. Y si no me creen, lean 1 Corintios capítulo 12 hasta el capítulo 14, se los dejo de tarea. Ahí está claramente. Pablo dice, el Espíritu Santo opera de muchas maneras diferentes. Y a algunos les es dado el don de la profecía, el don de la enseñanza, el don de hablar otras lenguas. Pablo dice, a algunos les es dado esto. No todos los cristianos. Entonces no podemos decir que hablar en lenguas y profetizar es una señal de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de haber recibido al Espíritu Santo? Porque si no es el don de hablar lenguas y el don de profetizar, entonces ¿cuál es la señal de que yo he recibido al Espíritu Santo? La primera señal es una vida transformada. Eso es la señal de que el Espíritu Santo está en tu vida. Que comienzas a pensar diferente. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un fruto que se va dando paulatinamente en el creyente. Va creciendo en esto. Y yo sé que tú vas a decir, oye, yo conozco cristianos de mucho tiempo que parece que no tienen el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que parece más bien que, como dirá Jesús, parece que son de su hijo, como de su padre el diablo, ¿no? Satanás. Pero como cristianos, si realmente has puesto tu fe en Jesucristo, entendemos que este es un proceso progresivo, es decir, vamos creciendo, vamos madurando en la vida cristiana. Poco a poco vamos despojándonos del viejo hombre. A algunos les toma más tiempo que a otros. Qué triste, ¿no? Pero bueno, es así. En la medida también, es que también depende de que nosotros realmente confiemos en la palabra de Dios y obedezcamos lo que Dios nos dice. ¿Cómo podemos entender, verdad? ¿O cuál es la señal de haber recibido el Espíritu Santo? Mira, una nueva sensibilidad hacia el pecado. Una lucha interna contra el pecado. Una lucha interna por obedecer a Dios. Un deseo por escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos empuja a nosotros, nos impulsa a escuchar la palabra de Dios. Porque así como cuando Jesucristo volteó y les dijo a los apóstoles, ustedes también se quieren ir. ¿Qué dijo Pedro? ¿Y a quién más iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si el Espíritu Santo está morando dentro de ti, el Espíritu Santo te empuja a ti a escuchar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Amor por la iglesia, amor por el cuerpo de Cristo, perseverancia en medio del sufrimiento y la capacidad de perdonar y de servir a otros. Eso, diríamos nosotros, es la señal de que el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo no nos deja estar a gusto con el pecado. Nos convence de pecado. Nos dice, Jorge, eso que hiciste estuvo mal. Arrepiéntete,
Pídele perdón a Dios y pídele perdón a la persona que has ofendido. El Espíritu Santo no te deja estar a gusto. Entonces ahí es la señal de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y por último, entonces, ¿quiénes se deben de bautizar? Bueno, se deben de bautizar los que conscientemente se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesús. Nosotros no bautizamos menores porque entendemos que el Evangelio ha de ser escuchado, ha de ser entendido y ha de ser aceptado. Creemos que los bebés no tienen todavía esa conciencia. Por eso solamente bautizamos personas que están en pleno uso de sus facultades y que conscientemente han tomado la decisión personal de obedecer a Cristo. Ellos son los que se deben de bautizar. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que se bautizan creyentes, que es un acto de obediencia y que ellos deciden reconocer públicamente que Jesús es el Señor y es el Salvador de sus vidas. Ellos se pueden bautizar. Hay un pasaje ahí en Hechos en el que va un hombre, ¿no? Ya lo leímos aquí. Va un etíope. Y ese etíope, durante el camino, va leyendo al profeta Isaías. Y entonces pasa por ahí Felipe, el evangelista, y escucha que el etíope está leyendo al profeta Isaías. Y está leyendo precisamente el pasaje del siervo sufriente. Y entonces el etíope le dice el eunuco le pregunta a Felipe, bueno, ¿de quién está diciendo esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de alguien más? Y entonces Felipe se sube al carruaje con él y le explica el evangelio desde ese pasaje. Y mientras van avanzando por ahí, el eunuco ve agua y le dice a Felipe, bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si quieres, puedes. Es decir, si has decidido en tu corazón bautizarte, reconocer que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador y deseas a partir de ahora vivir una vida de obediencia a Él, bien puedes, bien puedes. Una vida cristiana que va a haber sus dificultades, que vamos a iniciar como bebés espirituales, pero que Dios como un Padre amante, Él sabe que no vamos a ser perfectos, pero sabe que somos sus hijos.